¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren todos muy bien. Volvemos con un video realmente interesante, ya que vamos a conocer 4 razones por las cuales nuestras desbrozadoras o motoguadañas de 2 tiempos pierden fuerza. Así que amigos, de antemano les digo que no solo voy a enseñar a cómo identificar el problema, sino cómo solucionarlo. Sin más que decir, empecemos. Razón número 1. Un filtro de aire sucio. Amigos, cuando existe una acumulación excesiva de suciedad en nuestro filtro de aire, y en especial en estos modelos de filtro de aire, lo que va a pasar es que esta suciedad va a obstruir o va a tapar el filtro de aire. Entonces, básicamente, tu motor no va a respirar bien. Es decir, al tener el filtro de aire sucio, no va a ingresar las cantidades de oxígeno o de aire suficientes que necesita el motor para trabajar bien. Lo que va a pasar entonces, como consecuencia de todo esto, es una pérdida de fuerza que podríamos llamarla una pérdida de fuerza por falta de oxígeno. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos este problema? Pues en este caso en particular, más que identificar, es una forma de descarte. Es decir, cuando tú estés operando tu desbrozadora y sientas la clara pérdida de fuerza o bajón de fuerza, lo que vas a hacer es ir directo a tu filtro de aire. Lo vas a revisar, vas a ver si es que está limpio, pues el problema no radica en el filtro de aire. Pero si está sucio, lo que vas a hacer es lo siguiente. La primera, la vas a limpiar con una pequeña brocha. La segunda, la vas a lavar y limpiar, pero con agua y aceite y lo pones a secar. Y la tercera, si es que ves que está muy sucio o ya está muy deteriorado, pues lo reemplazas por un filtro nuevo. Entonces, una vez hecho cualquiera de estas, cuando tú coloques el nuevo filtro o el filtro lavado y enciendas tu desbrozadora y este trabaje normal, significa que habrás solucionado el problema de pérdida de fuerza. Sin embargo, si a pesar de haber hecho todo esto, la pérdida de fuerza aún se mantiene, significa que no era el filtro de aire, sino otra de las 3 razones que les voy a mencionar más adelante. Razón número 2. Un carburador sucio o una mala regulación. Amigos, nuevamente es muy interesante conocer todo esto. Cuando nosotros no realizamos los mantenimientos adecuados al carburador, según el tiempo de uso que también le damos, si es de uso particular o tal vez de uso profesional. Pero cuando nosotros no realizamos estos mantenimientos, de alguna manera u otra siempre van a ingresar ciertas partículas a interiores del carburador, o en todo caso si usas un mal aceite, una mala calidad de aceite de 2 tiempos, pues se tiende a veces a gomificar, como a plastificar dentro del carburador. Entonces, cuando estas partículas o este aceite gomificado llega a obstruir ciertos canales o toberas del carburador, va a provocar como un corte en la gasolina. Es decir, la gasolina no va a pasar bien al motor. Entonces, lo que va a suceder claramente es que al ver una falta de gasolina en el motor, vamos a sentir como un efecto de pérdida de fuerza. Es como cuando te estás quedando sin gasolina y tú intentas acelerar y el motor baja, no acelera bien o se quiere apagar. Pues va a suceder lo mismo en este caso. Al tener obstruidos los canales del carburador o sus toberas del carburador, vas a provocar una pérdida de fuerza o un efecto muy similar a este. Entonces, la solución, ¿cómo identificamos el problema? Pues en este caso, cuando tú sientas la pérdida de fuerza, lo principal que vas a tener que hacer es simplemente ir a tu carburador, desarmarlo, revisar que todo esté bien, explicar un mantenimiento, revisando que los accesorios y todas las partes se encuentren en buen estado, limpiando las toberas y los circuitos. Ahora, una vez hecho todo esto, pues nuevamente puedes volver a usar tu desbrozadora y vas a recuperar la fuerza. Ahora, por otro lado, cuando tienes una mala regulación, es decir, por accidente tal vez has decidido manipular los tornillos del sistema de regulación del carburador. O en su caso tal vez ya tu desbrozadora está a buen tiempo usándose y le falta regular nuevamente. Tiende a pasar que cuando no tienes una buena regulación ocurre un efecto casi similar a la pérdida de fuerza.
un efecto similar o una reacción tardía. O sea, tú aceleras, pero el motor reacciona después de unos segundos. No es una reacción inmediata como debe ser. En este caso, en particular, vas a sentir, como les digo, un efecto muy similar a la pérdida de fuerza. Entonces, lo que vas a hacer es, sí o sí, de antemano aplicar un buen mantenimiento al carburador y posteriormente aplicas una regulación aplicas una regulación estándar y empiezas a regular o afinar la regulación. Así que amigos, esta sería la forma de solucionar este problema. Razón número 3. Un diafragma duro. Amigos, este tema es muy interesante conocerlo, así que le presten mucha atención. El diafragma es esta pequeña pieza que estoy sosteniendo en mis manos. Se caracteriza por ser muy flexible, por ser muy suave, y eso influye mucho en cómo funciona. Ahora, ¿dónde se ubica este diafragma? Pues se ubica dentro del carburador, de esta forma. ¿Cómo funciona? Pues cuando nosotros empezamos a acelerar, este diafragma va a empezar a subir y bajar de forma rápida. Y este pequeño círculo que ustedes están viendo, y esta parte resaltante o resaltado, cuando baje el diafragma, va a presionar un sistema de palanca. Por un lado presiona el sistema de palanca y por el otro lado va a levantar una agujita, el cual va a permitir el ingreso o el pase de la gasolina en nuestro carburador. Entonces, esto es normal. El problema ocurre cuando este diafragma pierde esa flexibilidad, pierde esa suavidad y se vuelve duro o se acartona, como algunos lo llaman. Sea porque ya cumplió con su tiempo de vida útil o simplemente sea porque has dejado la gasolina en el carburador y no has realizado un procedimiento adecuado de guardado de tu desbrozadora. Tengo un video sobre ello, les recomiendo que lo vayan a ver. Entonces, cuando este diafragma se endurece, no va a apretar bien esa palanca y no va a levantar bien la aguja. Por ende, va a haber nuevamente un corte de gasolina, es decir, la gasolina no va a pasar bien al motor y va a ocurrir la pérdida de fuerza. Ahora, ¿cómo nosotros identificamos esto? Ahora, primero, cuando tú enciendas tu desbrozadora, va a encender normal. En velocidad baja, sin acelerar, va a estar normal tu desbrozadora. Cuando tú intentes acelerar, va a haber ocasiones en que sí te va a funcionar bien y ocasiones en las que no te va a funcionar bien. Puede que un día te funcione bien o puede que otro día no. Vas a ver cómo hay una clara pérdida de fuerza. Tú vas a dar acelerones, pero siempre va a haber una pérdida de fuerza. Es como una pérdida de fuerza inestable. A ratos sí, a ratos no. Entonces, ¿cómo identificas el problema? Esa es una forma. La segunda forma es el directo a tu carburador, desarmar todo y revisar tu diafragma. Si lo ves, si lo tocas, si lo mueves de arriba para abajo, pues vas a escuchar como un tic-tac, como si estuviera sonando. Así que puedes deducir que obviamente está acartonado y está duro y la solución simplemente sería cambiarlo o reemplazarlo por uno nuevo. Y con ello vas a recuperar nuevamente tu fuerza. Así que amigos, esta fue la razón número 3. Razón número 4. Anillos pegados al pistón. Exacto, como han escuchado. Cuando la gasolina premezclada con aceite de 2 tiempos ingresa a interiores del cilindro y ocurre la combustión, es decir, la explosión, este aceite de 2 tiempos se tiende a hacer un carboncillo en polvo, el cual se va acumulando en el techo del cilindro, en la cabeza del pistón, en los canales de los anillos del pistón y entre otras partes más. Esto es algo normal. El problema ocurre cuando existe un exceso de este carboncillo, el cual incluso puede granularse y hacer rayones al cilindro. Cuando ocurre un exceso de este carboncillo, tiende a meterse este polvillo en los anillos del pistón, donde están los canales de los anillos del pistón, y van a hacer que los anillos se atasquen, se queden quietos. Y aquí va lo importante. Los anillos básicamente tienen la función de generar compresión. Es decir, al haber compresión, existe fuerza. Ahora, entonces, cuando los anillos no están trabajando, no están generando compresión y por ende no está generando fuerza, velocidad o potencia, como ustedes lo quieran llamar. Entonces aquí va a ocurrir la clara pérdida de fuerza.
Y es muy interesante identificarlo, ya que cuando esto ocurre es algo estable, es decir, cuando los anillos se pegan al pistón y existe la pérdida de fuerza, va a bajar hasta un 50%. Tú vas a sentirlo clarito y se va a mantener así. Es decir, la pérdida de fuerza se va a mantener. La única solución que tienes que hacer es hacer un descarbonizado a todo el motor y cambiar sí o sí los anillos. Ahora, algo muy interesante, los anillos también se tienden a desgastar, así que cuando están desgastados también es mejor reemplazarlos y recuperar esa fuerza que hemos perdido. Ahora, hay algo muy principal. Una de las razones principales por las que ocurre esto es porque no utilizas las medidas adecuadas entre gasolina y aceite que le corresponden a tu desbrozadora. Cada motor tiene unas medidas, unas proporciones. Cuando tú usas más aceite del que te corresponde, tú estás acelerando ese proceso de carboncillo, que se genere más carbón en el cilindro. Así que amigos, ya saben cómo solucionar. Estas son 4 razones por las cuales nuestras desbrozadoras pueden perder fuerza o ocurrir un efecto muy similar. Espero que este video realmente les haya servido mucho. Si alguien conoce más sobre este tema, si alguien tiene un poco más de experiencia sobre por qué otras razones pueden ocurrir la pérdida de fuerza o quiere complementar la información que he señalado o corregir ciertos datos, pues muy bienvenido sea, lo dejan en la caja de comentarios. Si tienen algunas preguntas, me lo avisan. Y sin más que decir, pues solo les digo que comenten, compartan el video, denle un like y suscríbanse para estar subiendo más videos de este tipo de contenido, que tienen que ver más con cómo usar una desbrozadora y cómo cuidarla. Sin más que decir, nos vemos hasta un próximo video.